En Balmoral, en Escocia, se está desarrollando todo el ceremonial para nombrar a Liz Truss como nueva primera ministra del Reino Unido. Se está ocurriendo en estos minutos. La reina Isabel II nombra a la 15ª persona como primera ministra en su reinado. Acá en Chile, en asuntos menos monárquicos, pero no menos importantes, conversamos con el diputado del Partido Socialista, Tomás de Rementería. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy bien, Iván, muchas gracias. Encantado de estar acá porque yo lo escucho todos los días en la mañana cuando voy a dejar a mis hijos, así que sentirme parte de este programa me hace muy feliz. Excelente, muchísimas gracias. Oiga, vamos por parte. Primero, cambio de gabinete hoy día al mediodía. ¿Qué es lo que espera usted que haga el gobierno en este cambio? Bueno, según lo que hemos visto, se cumplió un ciclo, terminó el plebiscito con esa derrota apabullante de nosotros. Creo que entonces se necesita un gabinete para una nueva etapa. Si ya esa etapa terminó, viene una nueva etapa, probablemente vamos a tener que discutir cómo hacer el nuevo proceso constituyente. Vamos a tener se vienen discusiones importantes porque el gobierno tiene que trabajar su programa en temas como la reforma previsional, la reforma tributaria, y también preguntarnos qué piensa la ciudadanía, porque nos dio una respuesta bastante grande que tal vez no esperábamos el domingo. Entonces yo creo que hay que revisar nuestro propio programa de gobierno para adelante, y por eso un nuevo equipo, ajustes en algunos elementos que son clave, como el comité político, como algunos ministerios sectoriales. Ya no tenemos el Ministerio de Desarrollo Social porque la ministra Vega se fue, pero ese es un ministerio clave. Entonces también necesitamos rápidamente retomar el control, dejar pasar la derrota y empezar a trabajar. Claro, pasar, dar vuelta a la página y retomar el control, dice usted. Ahora, ¿con qué tono? Porque, por ejemplo, el presidente de Revolución Democrática, el senador Latorre, Juan Ignacio Latorre, decía el otro día en Canal 13, el domingo en la noche, con el resultado calentito, digamos, decía, aquí no, lo que no puede haber es un bandazo conservador, por decirlo de alguna manera. No es esa la expresión que le ocupó, pero él recordaba, no puede haber aquí un realismo sin renuncia, recordando el segundo gobierno de Mm. Michelle Bachelet, con gente conservadora que se oponga a los cambios. Yo creo que algo que nos enseñó la convención, y en eso eh, es que muchas veces uno puede tener la mejor voluntad, la mejor idea, ser contumaz en su propia idea, y finalmente después encontrarse de frente con el charchazo, podríamos decir, de la realidad. Eso nos dimos cuenta el domingo, Claro. porque yo creo que si vamos a seguir enamorados de nuestras ideas, más allá de lo que piensa la ciudadanía, de lo que es viable políticamente, no nos va a ir bien. Ya, o sea, usted está más en la línea de Mario Marcel ayer. O sea, creo que obviamente hay que cumplir el programa, hacerlo de la mejor forma, pero también reconociendo lo que la ciudadanía nos habló y Mm. las limitaciones que tiene la política como propiamente tal. La política no es solo voluntad, es acuerdos, es posiciones, es entender la realidad de un momento. Yo creo que si hay algo que le faltó a la Convención Constitucional y que nos llevó a esto, es una falta total de sentido de la realidad. ¿Y qué exactamente, qué bordes puso la ciudadanía en su interpretación? O sea, yo creo que la ciudadanía, por ejemplo, esto de la polarización que se habla tanto, que se ve a nivel de élite política, a la ciudadanía en general no le gustó. No le gustó cómo se ve la convención en eso. No le gustan estos temas performáticos y no le gusta tampoco el enamoramiento con las propias ideas. Ayer veía un video que compartía el, alguien de la casa, Alfredo Yoñán, que mostraba al convencional Stingo diciendo que acá no iba a haber diálogo, que acá ellos habían ganado, que tenían derecho a pasar la máquina. Yo creo que eso jugó muy mal a la ciudadanía y eso le hace muy mal a la ciudadanía. Yo creo que espera que nos vea conversando, que nos vea también siendo flexible con nuestras ideas. Más allá de que tengamos convicciones, yo creo que el arte de hacer política es ese arte de flexibilizar esas ideas para llegar a consensos amplios. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde en el caso de las reformas y del programa de gobierno? O sea, yo creo que las reformas hay que cumplirlas y en eso hay un programa de gobierno, nos eligieron con ese programa en el sistema electoral que había, y obviamente no podemos claudicar del núcleo de las reformas, como de la reforma tributaria, la reforma previsional, no son claudicables, pero yo creo que ahí tenemos que tener una posición de mucho diálogo y sentarnos a conversar con la oposición, con las mismas distintas fuerzas que somos parte del gobierno, con los expertos, con empresarios, sindicatos, los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, sin duda, en el tema tributario, pero yo creo que hay que trabajar lo más ampliamente posible con la mayor cantidad de consenso. O sea, en su opinión, flexibilidad es la palabra clave, digamos. O sea, yo creo que tiene que haber flexibilidad. Creo que la palabra del famoso realismo sin renuncia me viene muy en boga nuevamente.
gente. No le cae mal Tal vez como más al senador en Latorre. ese momento. Estamos con el diputado del Partido Socialista Tomás de Rementería. Esto es más o menos normal después de las elecciones, en particular cuando tienen resultados tan elocuentes como la del domingo, pero igual se han visto algunas explicaciones bien curiosas, algunas medias clasistas, otras O sea, diciendo... yo lo he dicho y tuve un tweet que recibí algunas críticas que yo dije, aquí el pueblo no se equivocó, nosotros nos equivocamos. Me refiero a nosotros como clase política. Ajá. Como clase política y incluyo a la convención, que ellos son los principales responsables y se hicieron llamar como que ellos no eran clase política y fueron responsables de esto. Y también muchos actores políticos, el alcalde de Valparaíso, muchos que trataron de no ver la realidad y nosotros mismos muchas veces en cómo planteamos la campaña, ciertos temas que sacamos que eran, pero me parece realmente muy mal gusto. Yo soy de la región de Valparaíso, lo que han dicho de las personas de Petorca, de las personas de Quintero, la crítica al mundo rural, al mundo popular. eh, Me parece que ese progresismo boutique que tienen algunos, donde hay un paternalismo de que ellos deberían decidir por las personas humildes, es bastante indeseable y creo que eso explica mucho de por qué perdimos, porque yo creo que nosotros perdimos en los sectores rurales, por ejemplo, que los sectores campesinos son gente izquierda, gente hijos de la reforma agraria. Mm. Perdimos porque los despreciamos, porque ese sector desprecia y no le tiene, no le habla a ese mundo. Y lo mismo en los sectores populares perdimos, yo creo también porque no le hablamos al mundo del trabajador popular, perdimos en eso. Somos una izquierda más, se creó una izquierda más de identidades que una izquierda de mayoría y creo que eso es lo que tenemos que avanzar, a reconstruir esa izquierda de mayoría que fue históricamente el Partido Socialista o el progresismo de mayoría que incluyó la democracia cristiana. También desde fuera de Chile llegaron algunas interpretaciones. El Gustavo Petro dijo revivió Pinochet, el presidente colombiano. O sea, yo espero, bueno, me pareció muy de mal gusto lo del presidente de Colombia, creo que no debería tener ese tono sobre la mayoría de los chilenos, porque no es que el 60% de los chilenos haya querido revivir a Pinochet, esa es una lectura totalmente antojadiza, porque ya sabemos que pasó el plebiscito de entrada, que creo que ahí tal vez se plebiscitaba más la constitución de Pinochet en sí. Y después había otros que leía a Pablo Iglesias, que espero que nadie lo lea en el gobierno. Y Le yo iba a sé que preguntar algunos sectores de precisamente al gobierno Pablo tienen mucha Iglesias. cercanía con Podemos, donde son unas interpretaciones sin conocer la realidad, que en el fondo él está en una cruzada contra los medios, entonces dice que esto es el problema de los medios. Yo me doy cuenta, yo también escribí ayer que cuando uno pierde por fake news, no pierde por 24 puntos. Es imposible que se las crean tanto. Hubo mentiras, fue una campaña bastante sucia en momentos, hubo mentiras bastante grandes que se compraron y que pueden tener alguna significación, pero no se pierde por esa cantidad de puntos solo por fake news. Solo porque alguna gente creía que le iban a quitar la casa, digamos. Sí, o que lo iba a jugar un lonco si chocaba con un indígena, que habían ahí una serie de mentiras, pero de hecho hubo el tiempo, yo digo, hubo el tiempo de dilucidarla, hubo nosotros, nuestros representantes, yo mismo tuvimos acceso a televisión, radio, medios, de decir, esto es mentira, esto no es así. Yo creo que hubo un problema más de fondo y muchas veces eso, decir, es súper fácil decir, esto fueron solo fake news, los medios concentrados y que la gente es tonta y para no hacerse cargo de la propia autocrítica que deberían tener principalmente los miembros de la convención, pero en general toda la clase política, todos nosotros, de cómo explicamos el texto, cómo salimos y que tal vez en ciertos momentos quedamos un poco sumisos a la opinión que era la que primaba allá adentro y nos faltó tal vez sentido común. Claro, ahí hay una crítica que es bien habitual, que viene desde hace hartos años en la izquierda chilena y que resuena un poco con lo que usted llama la cruzada de Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos en España, en torno al tema de los medios de comunicación y a la propiedad de los medios de comunicación. Él tiene la teoría de que los medios de comunicación se asocian a las élites de poder y que por lo tanto contribuyen a una cierta mantención de ese mismo poder en determinadas manos. Y él dice, aquí lo que ocurrió es evidente, los medios de comunicación actuaron para influir en el voto de los chilenos, desoyendo toda la evidencia de que hace menos de un año el presidente Boric ganó con los mismos medios de comunicación actuando, digamos. O sea, no tiene mucho Mm. sentido lógico, pero usted dice, hay algunos en el Frente Amplio y algunos en el gobierno que le oyen a Pablo Iglesias, que pueden tener la tentación de explicarse las cosas de esta manera. Bueno, leía recién, en la mañana estaba leyendo unos tweets y que el alcalde de Jadwe
que fue un aporte muy negativo en la campaña del apruebo, señalaba que esto se solucionaba con ley de medios, como que fuera magia, Mm. pero, pero yo creo que es totalmente errado a la realidad. Hemos tenido elecciones que han sido disímiles en sus resultados. De hecho, teníamos una seguidilla de victorias bastante contundentes de la izquierda eh, con los mismos medios. Y tal vez más, porque ahora por último, si uno dice, si fuera esa la lógica, nunca habría ganado la concertación contra la derecha, porque en esa época sí que la concentración de los medios estaba porque no existía ni una alternativa, no existían los medios de internet, no existía... Ahora yo creo que hay una diversificación porque la gente está informando mucho por internet, entonces creo que la cruzada de Iglesias tiene que ver más con una vendetta personal que con una realidad. Estamos con el diputado del Partido Socialista, Tomás de Rementería. Diputado, usted es uno de los pocos que tiene un posgrado en Derecho Constitucional. ¿Cómo abordar, en su opinión, la continuidad del proceso constituyente que ya parece un consenso bien amplio entre todos los políticos? Sí, bueno, yo me dediqué a ser profesor de Derecho Constitucional harto tiempo en Francia y Chile. Y de hecho, uno de los temas que más estudio en mi línea de doctorado es las transformaciones constitucionales, así que eh, me tocó, nunca pensé que iba a estar tan fuera del laboratorio ya en vivo, digamos. Eh, Creo que hay que analizar la forma de hacer una nueva convención, pero yo en eso me quedo con lo que ha dicho el presidente, un proceso constitucional con bordes. ¿Qué se explica eso? Yo creo que hay bordes de forma, que tiene que ver con plazos, con formas de designación. Yo, por ejemplo, me parece que un sistema de elección mixto sería muy bueno, por ejemplo, de tener una parte que sean listas nacionales que prioricen los partidos y el otro también, tal vez en distritos más pequeños, con mayoría, con un sistema mayoritario uninominal, ahí los independientes puedan competir en igualdad de condiciones con los de los partidos. Ah, mira. Entonces ahí yo creo que podría darse sin la necesidad de tener listas de independientes, que en el fondo deforman un poco la realidad. Eh, Creo que los escaños reservados llegaron para quedarse, pero la forma en que se hizo en el proceso constituyente fue algo exagerado porque había pueblos que tenían una sobrerepresentación y además había una especie de doble voto porque se eligieron por la cantidad de personas que se autodenominaban indígenas, pero no por el padrón. Entonces votaban muy poco en el padrón indígena y los otros votaban y nos dimos cuenta de que tal vez si esos pueblos originarios hubieran votado solo en los escaños reservados, los electos habrían sido distintos porque vimos que en las comunas con más indígenas el rechazo ganó de forma Mm. extremadamente contundente. Aplastante, sí. Lo paritario creo que ya también nadie entra en duda y hay aspectos más de fondo que es, por ejemplo, yo quiero plantear la duda y que nadie me ha dicho de dónde partimos. Hoy día partir de un hoja en blanco es imposible porque significaría más de un año de nuevo. Yo creo que esto tiene que ser un proceso acotado de tiempo, que no tiene que durar más de 6 meses. Hay que ver qué rol van a tener. Hay algunos que están proponiendo de que los electos haya escaños reservados para expertos, que me parece un tema rarísimo, pero me lo han dicho Ah, no un había par de oído eso. expertos, me lo han dicho, me lo han planteado y yo le he dicho, y me parece un poco raro porque más quien define que es un experto, pero Claro. eh, está esa idea. Y también está el tema de ciertas cosas de fondo que tal vez podríamos pactar de antemano en esto. O sea, yo creo que el tema del Estado Social y Democrático de Derecho ya quedó más o menos zanjado de que todos estamos de acuerdo. Entonces creo que eso es algo que se podría tomar, de buscar cosas buenas que uno al borrador y poder aplicarlas. Y creo que también tiene que ver ese borde con los consensos que se tengan que llegar. Creo que la regla de los 2/3 debe repetirse, porque creo que funcionó, pero obviamente sin esa hoja en blanco tenemos que buscar lo que sea, y creo que la constitución, el proyecto de Bachelet podría ser un insumo clave para ese proceso. Un punto de partida. El diputado del Partido Socialista, Tomás de Rementería, que es además diputado por el Distrito 7, donde ha habido muchísima puya contra el resultado del voto y contra los votantes de algunas de esas comunas esta mañana en Mesa Central. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza. Muchísimas gracias. Solo decir que en el Distrito 7 ganamos, la prueba ganó en 3 comunas, creo que ningún otro distrito puede decir eso, pero tienen una cierta especialidad las comunas, porque Ile Pascua, Juan Fernández y San Antonio. Ya, bueno, pero cuando fueron 8 en total, 3 es bastante, es Sí, bastante bueno para su así que sector. acá hicimos algo de pega. Lo puede exhibir como en su currículum. Muchas gracias, diputado. Y gracias por escucharnos Muchas todos los días. gracias, Buenos Iván, que días. estés muy bien. Que le vaya bien. Cuídate.